Hola a todos, bienvenidos a una nueva pizarra en la que vamos a analizar un partidazo como el de ayer de Champions entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, donde el Real Madrid pues la verdad que dio un nivel altísimo y sobre todo pues cumpliendo un poco ya esas expectativas que traía de partidos anteriores, donde el nivel de juego pues cada vez está aumentando. Sobre todo también proporcionado por un ritmo de juego muy alto, un ritmo de juego que se mantiene desde el principio hasta el final, sin variar mucho, no jugando a impulsos como a veces le ha venido pasando, sino de forma continuada, un ritmo muy alto que al final hace que someta a los rivales. Sin más dilación, pues vamos a ver un poco ese partido y por qué el Madrid jugó tan bien, qué es lo que hizo tan bien como para doblegar durante tanto tiempo al Paris Saint-Germain, a pesar de que es cierto que al final se empañó un poquito el resultado por ese empate in extremis del Paris Saint-Germain. Bueno, vemos aquí el sistema de juego tipo, sobre todo ya un 11 muy definido, con una variación muy importante que es la de Isco. Pues yo creo que sorprendió a todos bastante metiéndole, pero donde vamos a ver que tuvo también una influencia bastante importante. Una influencia bastante importante desde el punto de vista táctico. Es verdad que Isco con balón no le vamos a descubrir ahora, creo que es un futbolista que tiene calidad más que de sobra y contrastada para dar nivel al Madrid. Quizás en tareas defensivas a veces es donde más le cuesta un poco, pero ayer fue la verdad que un jugador que estuvo totalmente implicado en las dos fases. Fijaros el sistema de juego con el que inicia el Madrid, 1-4-3-3, sistema tipo con el que suele jugar habitualmente, pero sobre todo la importancia es la distancia entre líneas y cómo con esa distancia ataca y cómo en esa distancia también defiende. Un equipo que no se rompió en ningún momento, que en la fase ofensiva Isco se metía por dentro para crear esa superioridad numérica sobre los tres jugadores del medio que tenía el Paris Saint-Germain, con un Marquinhos en el medio, con Verratti y con Gay metidos directamente todos en esta zona junto con los tres mediocentros del Madrid, pero aquí la incorporación de Isco, fijaros, aquí vemos sus mediocentros, cómo están en esta altura, y podríamos ver una igualdad bastante clara, que al Isco al venir por dentro lo que hace es generar una superioridad numérica de un jugador más. Por lo tanto, estamos viendo cómo si eliminamos de aquí a Isco, aumentamos además la altura de Carvajal, porque lo que provoca el que Isco se meta por dentro es que aquí deja un espacio bastante importante. Entonces Isco viene aquí con libertad de movimientos y fijaros, ya generan un 4 contra 3. Incluso vemos como Valverde, aquí subiendo Carvajal, el equipo muy alto, vemos cómo Varane va saliendo, como Ramos va saliendo, como Marcelo va saliendo, y la distancia que lleva el Real Madrid al final es una distancia muy correcta, una ocupación relacional del terreno de juego bastante buena, y lo que permite es llegar con mucha gente al área. Y ahora vamos a ver uno de los problemas o uno de los defectos que tuvo el Paris Saint-Germain para no contrarrestar esta acción. Si ya por aquí vamos viendo a Benzema, que se va metiendo por esta zona, vemos a Hazard con libertad de movimientos, vemos a un Isco que ya maneja todas las distancias, y aquí vemos su línea de 4, pero fijaros que los tres jugadores de arriba, tanto Icardi como Mbappé como Di María, al final quedan muy largos siempre, muy lejos con respecto a estos tres medios. Aquí es cierto que ellos mantenían siempre la defensa de 4, pero a estos dos centrales que tenían que fijar a Benzema con muchísima movilidad, se junta la llegada de Kroos, la llegada de Valverde pisando área, que Valverde con apoyos constantes además con Carvajal en 2 contra 1, haciendo ese 2 contra 1 por fuera, y con Isco libertad de movimientos es lo que generaba esa superioridad numérica a la hora de pasar de zona de creación a zona de finalización. Con tres jugadores arriba, muy alto del Paris Saint-Germain y quizás también bastante desconectados en tareas defensivas. En tarea defensiva del Real Madrid, una vez que perdían la posesión del balón, vamos a ver en alguna imagen además un pressing muy alto del Real Madrid, muy claro además sobre los jugadores que dan salida de balón. En este caso Isco, si había quedado por dentro, era Valverde el que podía salir aquí a esta zona, pero eso no te hace en ningún momento perder la ocupación racional del terreno de juego. Ya Carvajal recuperaba posición defensiva, ya le vemos ahí, y automáticamente le quitamos de esta altura, y fijaros, no hay ningún problema en esta zona, porque si Isco está por dentro, es Valverde quien asume esa posición. Incluso muchas veces desdoblamientos del propio Benzema yendo a la banda para ocupar esa posición. De forma que el Madrid nunca perdía la ocupación de los tres jugadores, tenía siempre
la línea de 4 jugadores en fase defensiva, y eso debería ser suficiente para intentar contrarrestar a los 3. ¿Qué problema es el que te presenta Paris Saint-Germain? 2 jugadores muy rápidos y muy verticales, y sobre todo uno, Mbappé, que empieza por el lado de Marcelo, empieza por la banda derecha. Aquí le crea mucho más peligro porque Marcelo sube mucho, pero el Paris Saint-Germain al final, no entiendo muy bien la razón, cambia la banda con Di María y lo que hace es que mete a Mbappé por banda derecha, por banda de Carvajal, banda derecha del Madrid a nivel defensivo. Carvajal en duelo, en velocidad, te va a dar más que Marcelo, por lo tanto ahí se igualan las fuerzas. Y además vemos a un Valverde que ayuda constantemente siempre en coberturas, situación de ayudar a Carvajal si puede ser desbordado, o en las incorporaciones de la gente del medio hacia banda, porque los laterales prácticamente, Bernat no se pronunció en fase ofensiva prácticamente en todo el partido, hasta la segunda parte, pues Valverde en este posicionamiento es quien hace esa ayuda a Carvajal, incluso a veces es Varane el que sale y Ramos cogiendo zona de Icardi. Cuando hay un cambio de posiciones entre Mbappé y entre Di María, yo creo que ahí es cuando baja bastante el ataque del Paris Saint-Germain, que en los primeros 5 o 10 minutos había sido bastante bueno. A partir de ahí, el Madrid domina bien esas fases y no tiene ningún problema. Pasos a tener muy en cuenta. Tras pérdida al Madrid, pressing alto, pressing muy alto, con la gente muy bien siempre colocada, muy bien las ayudas defensivas, muy bien los doblamientos en algunas incorporaciones de Ramos, incluso donde Casemiro siempre se queda en esa posición para que no puedan ser cogidos en contraataque, y entonces el Madrid maneja bien esos espacios, esa función de Isco importante, y Hazard y Benzema con mucha movilidad, pues al final te dan muchas soluciones, y ese ritmo de juego alto del que hablábamos al principio, pues es lo que se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al final siempre tiene posibilidades el poseedor de balón. Luego ya en segunda parte vamos a ver un poco lo que pasó. El Madrid sigue en esa altura, no cambia fichas hasta luego ya entrada más la segunda parte, y fijaros, lo que sí hace el Paris Saint-Germain, y además claramente, es meter en el minuto 45 a Neymar, y ahí cambian sistema y pasan de jugar 1-4-3-3 a meter a Neymar como un enganche, pasan a jugar con 2 mediocentros y mantienen este bloque, y pasan a jugar con 1-4-2-1-3. Y esta función de Neymar es la que hace que al final el Paris Saint-Germain se pueda partir. Se pueda partir en 2 bloques, en el 1-3 y en el 1-4-2. A partir de ahí sigue el Madrid encontrando los espacios porque sigue generando superioridad. ¿Cuál es el problema? Pues a la hora de el cambio entre Valverde y Modric, sí es cierto que el músculo al final que te da y el recorrido físico, ya es normal que también estaba más cansado, pero cuando tienes este jugador que te está dando esas ayudas por fuera, vemos como incluso en el segundo gol entran por ese lado, porque Modric ya no da esas ayudas que sí estaba dando Valverde para contrarrestar un poco más, o bien a Mbappé cuando iba por ese lado, o bien las caídas de Neymar ya a esa banda, o bien las subidas de lateral, que una vez que estaban perdiendo, Bernat ahí ya sí se empezaron a pronunciar, o incluso jugadores como Verratti o Marquinhos ya empezaron también a bascular más por ese lado. Yo creo que ese cambio ahí es importante, sobre todo importante porque Modric te puede aportar cosas, pero creo que Valverde además ese equilibrio que te da es necesario, aunque yo creo que fue muy circunstancial el hecho de que el Madrid encajase esos 2 goles, y no quita para nada el gran mérito del Real Madrid en este partido, donde el nivel de juego que dio fue altísimo. Bueno, a partir de ahí el Madrid no varía más que en esos cambios. Hazard-Bale pues cambia un poco esa verticalidad hacia adentro que daba Hazard, pero Bale te la puede también mantener. Ya el cambio hablado de Valverde y Modric, que a nivel defensivo, pues sí que es cierto que te quita un poco, y romper líneas como rompe Valverde, pues Modric no te la está dando exactamente igual de esa manera. Y ya Isco por Rodrigo, muy al final del partido, pero sobre todo, pues una vez hecho este análisis, entender por qué el Madrid puede jugar también en ese ritmo de juego alto, en esa circunstancia todo el rato de apoyos por la buena proximidad entre jugadores, y sobre todo lo bien que contrarrestaron al Paris Saint-Germain en esa transición de defensa-ataque, con un pressing alto que veremos imágenes de ellas, y sobre todo donde el París pues no se pudo desenvolver de ninguna de las maneras, por también, en cierto modo, por la gran distancia entre líneas que había entre los 3 del medio y los 3 de arriba, y en la segunda parte entre este jugador que es Neymar y estos 3 jugadores, partidos totalmente con respecto a estos 2 jugadores. Si os fijáis, cuando ya ellos defienden con 2 bloques,
pasan directamente a jugar de esta manera, con la línea de 4 más sus dos mediocentros que están justamente por delante de ellos y rompen el equipo en dos. El Madrid lo hace bien porque equilibra con 4 más 1 y si hay subida de un lateral no hay subida de otro, y en esas fases el Madrid lo hace bien y por eso contrarresta de esa manera al Paris Saint-Germain. Bueno, pues es un poco lo que quería analizaros hoy, esa buena distancia entre líneas, ese buen hacer en pressing tras pérdida y sobre todo ese ritmo alto de juego con muy buenos apoyos de todos los jugadores, un gran escalonamiento entre líneas, esa función de Isco en el partido que le dio mucha libertad a Benzema, a Hazard y a que Valverde o Carvajal ocuparan esa zona, ese equilibrio importante de Casemiro y esa llegada tan importante de Kroos con 2 o 3 jugadas donde terminó, con grandes intervenciones de Keylor Navas, pero que una vez más tanto Valverde como Kroos pisando área pues te dan un poco el nivel del Madrid con mucha gente dentro y acabando jugadas constantemente. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima y un placer como siempre.